Hola, mi compañera Lisbeth Alvarado y mi persona Ariana Rodríguez comentaremos brevemente sobre la historia de la geometría analítica. Como índice tenemos la importancia de la geometría analítica, sus principales propulsores, la idea central de la misma, la notación que usaron los propulsores, los métodos de solución, las conclusiones y por último las referencias. ¿Por qué es importante la geometría analítica? Pues esta ha permitido la resolución de varios problemas geométricos de una forma más sencilla en el plano algebraico, a la vez que ha permitido resolver problemas del álgebra dentro del marco geométrico. Con esta funcionalidad, la geometría analítica consigue, por ejemplo, la necesidad de trabajar en la geometría clásica con una regla no marcada y un compás como únicos instrumentos, y la supuesta imposibilidad de asignar números a figuras geométricas. Así, la geometría analítica se presenta como un instrumento esencial para las matemáticas. Como punto número 2 tenemos los principales propulsores. Los matemáticos que tuvieron más posibilidades para la investigación fueron René Descartes y Fermat. Sin embargo, hubo otras aportaciones que no tuvieron tanta relevancia o que no se dieron a conocer tanto, pero que son muy importantes para el desarrollo de la geometría analítica. Entre estos otros matemáticos están Apolonio, Vieta, Oresme, entre otros. Algunos de los aportes de estos importantes matemáticos en la geometría analítica. Por ejemplo, Apolonio distinguió las tres variedades de curvas y les dio los nombres de parábola, elipse e hipérbola, por medio de ecuaciones, que son relaciones entre las abscisas y las ordenadas. Vieta, a él se le deben el estudio de los triángulos esféricos, la resolución gráfica de algunas ecuaciones de tercer grado, la determinación del círculo tangente a otros tres. Oresme, para el estudio de ciertas figuras geométricas, relaciona las posiciones de los puntos con líneas fijas, en este caso con la longitud y latitud para los puntos de la Tierra. Por otra parte, René Descartes. La geometría de Descartes fue publicada en 1637 como uno de 3 apéndices de su discurso del método. Fermat, en 1637 envió a sus corresponsales en París su introducción a los lugares planos y sólidos, ensayos que establecieron los fundamentos para la geometría analítica. Sin embargo, estos no fueron publicados hasta 1679, después de su muerte. Es por esto que los aportes de Descartes tuvieron un mayor auge, y de ahí que hoy se habla de geometría cartesiana y no de geometría fermatiana. No obstante, Cantor en su gran historia de las matemáticas afirma que en ninguna parte Descartes describe el establecimiento de un lugar geométrico como lo hace Fermat en su tratado. Como tercer punto, tenemos la idea central de la geometría analítica, y esta es la correspondencia entre una ecuación f(x, y) igual a 0 y el lugar consistente de todos aquellos puntos cuyas coordenadas x y y relativas a dos ejes fijos perpendiculares satisfacen la ecuación. Es decir, ellos se daban un punto de origen o punto de referencia. De ahí recorrían una distancia lineal horizontalmente a la que le vamos a llamar x y fijaban un punto ahí. Luego, de ahí recorrían una distancia lineal verticalmente, a la que vamos a llamar y, hasta posicionarse en un punto de la curva. Y de esto, los puntos que satisfacían la ecuación son puntos de esta curva. Como cuarto punto tenemos la notación utilizada por Descartes y Fermat. Tanto Descartes como Fermat dieron con la geometría ordenada. Por un lado, Descartes usó totalmente la notación estándar actual, o más precisamente, nosotros usamos la notación de Descartes, con la excepción de que él utilizaba este símbolo en lugar del igual. Otro dato importante es que Descartes utilizaba las letras del inicio del alfabeto para identificar parámetros y las del final del alfabeto para las variables. Por otra parte, Fermat se adhirió a la notación de Vieta,
quien es el primer matemático en representar los parámetros de una ecuación mediante letras y designó las variables como a y e. Como quinto punto, tenemos los métodos de solución de problemas relacionados con geometría analítica. Por su parte, Descartes, para la solución de problemas, empezaba con una curva y deducía las propiedades de la ecuación algebraica. ¿Cómo hacía esto? Primeramente, daba nombre a las líneas que parecen de utilidad para la construcción, desconocidas como conocidas, sin hacer distinción entre ambas. Luego, aclaraba las relaciones entre esas líneas de manera que se pueda expresar una cantidad de dos formas. Y por último, realizaba la construcción de la ecuación. En términos generales, su procedimiento fue trasladar un problema geométrico al lenguaje de ecuación algebraica y resolver esta ecuación. En cambio, Fermat comenzaba con una ecuación algebraica y deducía de ella las propiedades geométricas de la curva correspondiente. Por ejemplo, él comenzó con la ecuación de segundo grado en dos variables, mostrando mediante técnicas de traslación y rotación que su lugar geométrico es una sección cónica, exceptuando algunos casos, y clasificó la variedad de casos de esa ecuación como elipse, hipérbola o parábola. Como sexto punto, tenemos las conclusiones. Los desarrollos de Descartes y Fermat permitieron interpretar cómo se vinculan los cálculos aritméticos con las operaciones geométricas y, en un nivel mayor de abstracción, cómo se vinculan las ecuaciones algebraicas de dos variables con determinadas curvas geométricas. Esta forma de analizar la matemática permite plantear y resolver nuevos problemas. Así, en general, el álgebra contribuiría a completar la geometría clásica y la geometría clásica permitiría nuevos desarrollos algebraicos. Además, la geometría analítica dio pie al descubrimiento de un gran territorio virgen de nuevas curvas para ser estudiadas, y es así que mientras que los geómetras griegos habían sufrido por la escasez de curvas conocidas, ahora una nueva curva podía ser introducida por el simple acto de escribir una nueva ecuación. Como punto número 7 tenemos las referencias. Y este fue un breve recuento sobre la historia de la geometría analítica. Gracias.